Buenos días, María del Castillo, CEO de Faro EdTech. Sabes que me encanta tenerte aquí. Muchas gracias por participar en la primera edición de ATalks, un espacio nuevo de A3 Media Formación, donde se va a hablar de comunicación, de marca personal, con directivos, CEOs y personas como tú. Entonces, yo te conozco desde hace tiempo, pero me gustaría que te conociera la audiencia que pueda ver este espacio y para ello pues no hay nada mejor que una presentación propia. ¿Qué quieres que cuente de mí? ¿A nivel profesional? Todo. Bueno, pues soy la CEO de Faro EdTech. Es una compañía líder, un grupo educativo líder en formación continua para profesionales. Y no sé, cosas curiosas así de mí. ¿Cuento? Sí, tiro. Claro. Pues no sé, soy doctora en Humanidades y en Biomedicina y licenciada en Derecho, con lo cual este mix suele ser bastante llamativo de... ¿Pero uno se puede doctorar en algo que no haya estudiado en la universidad? Sí, se puede. Es un poco diferente, pero se puede. Y no sé, pues he trabajado en el sector educativo durante muchos años, luego di un salto al sector de marketing y comunicación y nada, hace pocos meses me he incorporado de nuevo al sector educativo. Así que yo creo que así como resumen, no está mal. Regresas al sector educativo en una empresa llamada Faro EdTech, en la que llevas unos meses. Y en esta empresa se combina tecnología, educación para el sector sanitario, ¿no? Para el sector sanidad, si no me equivoco. Así es. Sí, me incorporé hace un año primero porque esta empresa pertenece a un fondo de inversión americano. Me incorporé primero como consejera y desde hace 4 o 5 meses ya como CEO de la compañía. He hecho también un poco al revés. La gente primero es ejecutiva y luego da el salto a los consejos y yo he pasado del consejo a la parte ejecutiva. Y efectivamente Faro EdTech es, como os decía antes, un gran grupo educativo. Faro es el holding que engloba varias entidades educativas y la vertical más estratégica o más importante es la de salud. Ahí tenemos entidades como Formación Alcalá o como ESE, que es la European School of Health Education. Sí. Y María, desde tu punto de vista, el sector sanitario, el sector salud, ¿qué importancia le da a la competencia de la comunicación hoy en día? ¿Crees que le da la importancia que realmente tiene en una relación, por ejemplo, médico-paciente? Bueno, a ver, si lo enmarcamos dentro de primero de la comunicación y luego nos saltamos al mundo de la salud, que yo creo que es diferente, dentro del sector educativo yo creo que la comunicación es clave y yo creo que el sector lo reconoce como clave, ¿no? La comunicación yo creo que traspasa el hecho de trasladar simplemente información. Es súper importante que comunicas y cómo lo comunicas, pero en educación comunicar es transmitir un conocimiento, hacer que ese conocimiento llegue a la persona, hacer que se transforme en un aprendizaje, incluso que ese aprendizaje se lleve a la práctica. Y en el sector salud, yo creo que, fíjate, la comunicación no está tan bien valorada. En cualquier disciplina de la salud, hablamos de profesionales de la medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, odontología, quizás no, en psicología claramente sí, pero en el resto de las disciplinas no se estudia en la universidad. Tú no estudias comunicación y de facto uno de los problemas que identificamos y en los que por eso yo creo que somos líderes es porque nosotros incluimos la comunicación como una skill para que los profesionales de la salud puedan no solo hacer el mejor diagnóstico y poner el mejor tratamiento a sus pacientes, sino saber comunicarlo. Claro. Porque ellos mismos se dan cuenta de que tienen un problema con esta skill. Nadie les ha enseñado. No saben tampoco cómo transmitir noticias que en ocasiones son muy complicadas a los familiares o incluso al propio paciente. Y yo creo que de hecho esa es una de nuestras claves, que nosotros siempre transmitimos que
que toda esta parte de soft skills, la parte de tratar incluso en primera persona al profesional de la salud en su aprendizaje, permite que luego él pueda tratar a los pacientes entendiendo su contexto y sabiendo pues qué palabras clave utilizar en su comunicación. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que va cobrando importancia y que el sector va tomando conciencia. De hecho, nosotros hemos notado un incremento de la actividad de las farmacéuticas del sector salud para trabajar un poco todas esos vértices de la comunicación, por ejemplo, en la atención médico-paciente, porque todo al final se basa en una escucha activa, en una conversación, intercambio de información y saber cómo construir mensajes en momentos que puedan ser delicados o no tan delicados, simplemente transmitir con claridad y transparencia. Total. María, tú como CEO, ¿cuál es tu fórmula para transmitir los valores, por ejemplo, ahora de Faro, sin que parezca un mero escaparate de marketing? Bueno, lo primero, como además yo vengo del mundo marketing también, en esta última experiencia, decir que para mí la comunicación no es un escaparate. ¿Vale? Eso es lo primero. De hecho, creo que es un ejercicio de coherencia. Y lo explico. Como me decías, ¿cómo lo haces, no? Pues yo, y tú me conoces bien, María, creo que mi fórmula es muy sencilla, la verdad. Y la palabra clave es la autenticidad. O sea, cuando tú transmites lo que vives, cuando transmites lo que crees, es todo, la comunicación fluye y se hace mucho más natural. Y yo creo que esa autenticidad, por lo menos en mi caso, siempre pienso en dos palabras, en dos pilares o en dos caras de la moneda, ¿no? Una, la coherencia y otra, el propósito. Y lo explico. Coherencia, porque lo auténtico yo creo que está muy vinculado a ser ejemplo en primera persona de aquello que dices. Y no está muy de moda, pero hacer lo que uno dice que va a hacer creo que debería ser una forma de trabajar y de comunicar importantísima. Entonces esa parte de coherencia, por favor, como base la autenticidad. Y luego el propósito, que yo creo que en mí también es como, ¿no?, que se ve bastante claro y esa pasión y energía la transmito pues porque creo que toda la comunicación va ligada al final a un propósito vital y a un propósito de la persona. Seas CEO, seas directivo o tengas el rol que tengas. Y ese propósito en mi caso es muy claro, que es servir a los demás. Entonces, cuando se junta autenticidad con coherencia y propósito, yo creo que la comunicación deja de ser un escaparate y se transforma en una clave de personalidad y en el caso del CEO o de una dirección general en un ejemplo de liderazgo, ¿no? Al final todo es comunicación. Entonces tú hoy puedes tener una decisión consciente. Decido qué comunicar y cómo hacerlo, o al final por ti, si tú no comunicas, va a comunicar o el ruido o el silencio. Entonces yo creo que es mucho mejor decidir comunicar lo que quieras con transparencia, con honestidad, con autenticidad y yo creo que esa es una forma de impactar. Qué bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final el tema del propósito, estar vinculado a un propósito real y saber que formas parte de esa misión y que te motive, al final trasciende en tu comunicación. Total. Y se proyecta totalmente, lo sabemos, que es habitual verlo y también no verlo. Pero en la comunicación se proyecta mucho y al final se proyecta seguridad, se proyecta confianza, se proyectan una serie de emociones que luego movilizan las decisiones de compra también, implícitamente, aunque no se busque eso. Tú estás transmitiendo tu proyecto, pero al final, cuando conectas con las emociones del de enfrente, pues bueno, luego tiene retorno, que es algo que yo creo que también falta visualizar en las empresas, el impacto real en resultados que puede tener la comunicación o la no comunicación. Es algo que hay que reflexionar bastante todavía. ¿Y María del Castillo cómo entrena su comunicación? Ostras, ¿cómo? Aquí la has entrenado. Bueno, yo ya te voy poniendo camino. Aquí la has entrenado. ¿Cómo entreno mi comunicación? Bueno, ahí me estás pillando, ¿eh? Yo creo que he trabajado mucho la comunicación, sobre todo en mi juventud. Yo nunca he sido introvertida ni he sido tímida, pero no era consciente del poder de la comunicación. Y en la universidad
gracias a una anécdota muy divertida de una amiga que de repente vio un cartel en la universidad, el Club de Debate de la Universidad Complutense viene a presentar, ¡ay, vamos a ir! Y yo, ¿perdona? Ni de broma voy yo a un club de debate, o sea, ¿qué punto yo en un club de debate? Ni de coña. Y bueno, pues la acompañé, porque es tu amiga y ¿qué haces? Pues acompañar a tu amiga al evento. Y ahí encontré a un chico en la puerta que dije, uy, bueno, me gusta a mí esto del debate. Entonces allí que entré. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues surgió un camino súper bonito en la universidad. Fundamos en la universidad donde estuvimos el Club de Debate, la Sociedad de Debates, empezamos a participar y finalmente ganamos la primera Liga Nacional de Debate Universitario, que la segunda edición la ganó Albert Rivera. Y además ese chico se convirtió hoy es mi marido, con lo cual, oye, la comunicación y cómo lo entreno ha cambiado por completo mi vida en todos los aspectos. Y a raíz de ahí, pues descubrí quizás esa vertiente, yo era más vergonzosa, no era tímida, pero era vergonzosa y perdí un poco la vergüenza. Me puse como un foco la comunicación, creo que es una habilidad crítica en el liderazgo, crítica. Es una habilidad que no puedes delegar, o sea, al final Correcto. tú comunicas, tu persona comunica. Y en mi caso, yo creo que en mi carrera profesional a mí me di cuenta que esa comunicación me permitía influir. Ojo, cuidado, que puedes influir o manipular. Y la diferencia es abismal. Y esa influencia, cuando lo vinculas a tu propósito, a ese servir a los demás, pues me di cuenta que me permitía alinear, que me ha encantado tu verbo, te lo voy a coger, el de movilizar. Me permitía primero alinear a las personas con el propósito, con los valores de la compañía, pero para alcanzar esos resultados. Y entonces, al final, movilizar a las personas, movilizar su energía para llevarlas al destino. Con lo cual, pues, ¿cómo la entreno? Pues la entreno todos los días, en mi día a día, a veces de una manera más consciente y a veces de una manera menos consciente. Pero creo que es para mí una herramienta imprescindible para permitirme en mi día a día relacionarme no solo con el equipo, sino con los clientes, con las instituciones, con la administración. Me parece una herramienta potentísima que debe ser, como tú decías, un foco estratégico para trabajar. Así es. Y inviertes en formarte en comunicación, que aquí lo has hecho con nosotros, con es lo que media formación. Sí. O sea que eres una persona muy activa a la hora de mantenerte a la vanguardia, de formarte y bueno, pues no sé si a la vanguardia me parece bueno, es que estar hoy en día a la vanguardia es un poco complicado, porque lo de hoy ya no vale mañana, lo de mañana no vale pasado. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí. No, yo de hecho lo pongo en muchos sitios, ¿no? Lo de Never Stop Learning, para mí el aprendizaje es continuo. Claro. Y hace poco una persona me decía, pero es que tú sigues siendo estudiante. Y me encantó. La verdad que no lo había pensado así. Dije, pues sí, yo sigo siendo estudiante, pero es que espero morirme siendo estudiante. O sea, sí, creo que es algo que me representa. Claro. Me encanta estar abierta al aprendizaje y aquí me he formado, y no solo con mi equipo directivo, que me los traje a todos, sino también luego en otras instituciones donde colaboro pro bono, y también me he traído a la junta directiva para que también se formen, o sea que sí. Así es. María, en el rol de un CEO, de un miembro de un consejo, estás siempre en medio de datos, de métricas, de gráficos, etcétera. ¿Cómo haces para transformar toda esa información en un mensaje y en una comunicación digerible, en una narrativa que llegue un poco más a la audiencia? ¿Cuál es tu método? No sé si es mi método, pero bueno, a ver, mira, voy a coger ideas que han surgido en la conversación. Los datos son números y los datos no movilizan la energía ni movilizan a las personas. Con lo cual, yo creo que hay que crear historias sobre los datos. Y las historias sí que movilizan, porque las historias conectan. Eso es. Y las historias llegan a las emociones, llegan al corazón. Las historias son potentísimas. Primero, tienes que aprender a crear historias y luego a saber contarlas, porque puedes crearlas pero no saber contarlas. Y esto es un arte, tanto con los equipos
como en mi caso con los accionistas, terminas siendo un contador de historias. Claro. No sé, tengo un montón de ejemplos. Nosotros también trabajamos mucho con los OKRs, que bueno, es una metodología bastante habitual, pero al final un OKR es transformar los datos, que es un KPI de un seguimiento, en un objetivo, en un plan de acción y en un resultado. Porque al final, como CEO, yo tengo que traer los resultados a la compañía. Tengo que establecer la estrategia, el objetivo y movilizar. Yo creo que estoy respondiendo a tu pregunta, pero bueno, ¿cómo lo hago? Pues de esta manera, construyendo historias y enseñando a construir y a contar esa historia para movilizar a la gente y conseguir ese objetivo. Y es un buen método, porque la forma de comunicar datos tradicional, habitual, es una comunicación muy plana que ya está muy demostrado que no llega. Totalmente. Que aburre. De hecho, para conseguir los resultados de una manera mucho más eficiente, tienes que conseguir influir en las personas, ¿no? Conectar con ellas, saber lo que les mueve y tocar el alma de la gente para alinearlas en ese propósito. Es verdad que en este nuevo proyecto es fácil, ¿no? Sector educación, sector salud, son dos sectores que tocan el corazón de las personas, ¿no? Que movilizan. Cuando estaba en marketing, pues hacer que otras compañías ganen más dinero por saber utilizar bien su comunicación, bueno, pues a mí también me gustaba, me apasionaba ese mundo, pero es cierto que hay sectores que tocan más. Y pues lo que decíamos, es que yo creo que las compañías no las mueven un Excel, las mueve las personas y las historias. Totalmente. María, para acabar, es obvio que para ti la comunicación como persona es importantísima, para la empresa que representas también, pero por dejar una reflexión final, ¿por qué consideras que la comunicación es una palanca estratégica de las organizaciones? Bueno, así en corto ya lo hemos respondido, porque creo que la comunicación te permite alinear personas, propósito y valores para alcanzar esos objetivos, con lo cual esa es la respuesta en corto. Si me alargo un poquito más, pues por ejemplo la comunicación en mi compañía actual, la comunicación pues permite no solo transmitir información, permite transformar un conocimiento complejo en un aprendizaje sencillo, permite generar confianza en ese profesional estudiante y permite activar su propósito, ¿no? El por qué y para qué sigo estudiando, ¿no? O sea, profesionales de la salud, ¿por qué y para qué sigo estudiando? Y una buena comunicación permite activar todas esas palancas. Al final, pues eso, los equipos, las personas necesitan, yo creo que estamos en un momento en el que las personas trabajando necesitan claridad en la dirección hacia la que van, los clientes necesitan confianza y la sociedad en general necesita coherencia. Y yo creo que esas tres claves la comunicación las activa. Claro. Con lo cual, pues es absolutamente una herramienta estratégica de llevar en tu cajita de herramientas para poder conseguir dar dirección, dar claridad, generar confianza y ser coherente. Y no es delegable, que me ha gustado mucho eso que has dicho. No es delegable. No es delegable. Es absolutamente personal. Totalmente. Y auténtico. Eso. María, me ha encantado tenerte aquí, como siempre, Gracias a ti, que hablo María. Contigo. Así que espero tenerte en más ediciones de ATOPS y tenerte mucho más por aquí, por A3 Media, porque siempre es un placer. Pues muchísimas gracias.